Entonces les voy a pedir un favor, que saquen los boletines y encuentren el Salmo 1. Fue la segunda lectura que leímos anteriormente. Si estás siguiéndonos en Facebook o en YouTube, pido que agarres tu Biblia y ahí puedes abrir al primer Salmo, Salmo 1, porque vamos a hacer referencia más tarde y vamos a leer esta parte de la palabra más adelante en el sermón. Que Dios nos bendiga con su palabra, que nos llene de su paz. Oremos. Señor, mediante la santa palabra pedimos que nos des un aumento de fe. Alimenta nuestras almas, oh Señor. Amén. Vamos a imaginar a un hombre. Ahora, este hombre es muy bueno, muy apto para hacer dinero. Tiene un buen negocio y gana muy bien. Tiene una esposa muy bonita. Tiene 2 hijos adolescentes. El hijo mayor está estudiando en la prepa, lo que llamamos el high school aquí. Y su hija estudiando en la secundaria. Ahora, él empieza a ir a la iglesia, lleva a sus hijos a la iglesia, lleva a sus 2 hijos también a clases de doctrina bíblica para jóvenes, y él está aprendiendo de Dios. Ahora, su matrimonio no va muy bien. Él y su esposa se han distanciado bastante, pero él quiere salvar su matrimonio, tiene muchas ganas de salvar su matrimonio. Entonces él pues empieza a invitarle a su esposa a la iglesia. Ella no quería ir, pero por fin logra que ella empiece a ir a la iglesia de vez en cuando. Y las cosas van un poco mejor. Tiene planes de involucrarse más en la iglesia el hombre, y también tiene planes de invitarle a su esposa a acompañarlo a consejería matrimonial con el pastor de la iglesia. Bueno, el pasatiempo de este hombre es levantar pesas. Okay, esa es su cosa. Él levanta pesas y esto le ayuda a quitarse el estrés y le ayuda a relajarse. Y ese es su pasatiempo. Lo hace como 3-4 veces por semana. Ahí tiene en su garaje las pesas y todo eso. Pero él quiere llevarlo al otro nivel. Entonces él se junta a un club atlético. Okay, y este club atlético, que él está envuelto en esto, involucrado en esto. Esto es para escalar montañas y levantar más pesas y va a las montañas y todo eso y hace escalar de rock climbing y todo eso. ¿Okay? Y él se junta a esto y empieza pero este club atlético, pues hay un problema. Tienen eventos y retiros cada fin de semana, especialmente los domingos. Entonces él empieza a hacer ejercicio por horas cada día. Le encanta, ¿verdad? Se pone más fuerte. Y él asiste a cada retiro, va en cada retiro que ofrecen ahí en el club atlético. Y él está yendo ahí. Por eso empieza, pues deja de ir a la iglesia. Mete a sus 2 hijos en el club atlético también para que ellos empiecen a levantar pesas y a escalar en las montañas. Y ellos también dejan de ir a la iglesia. Bueno, él invita a su esposa a levantar pesas con él, pero no le interesa, no es su cosa. Entonces, casi no se miran, se acaba la comunicación entre ellos y el matrimonio va de mal en peor. Bueno, él tiene nuevos amigos en el club atlético, todos los que levantan pesas con él, entonces ellos le dan consejos. ¿Por qué sigues con esta mujer, hombre? ¿Verdad? No tienen nada en común. ¿Verdad? No eres feliz, ni ella es feliz. Déjalo, hombre. Él le hace caso. Les hace caso, se divorcia de su mujer y encuentra, o sea, conoce a una mujer que está en el club, que levanta pesas también, y empiezan a salir. Unos meses después se casa con esta y finalmente es feliz. Tiene una esposa que lo comprende, tiene una esposa con la cual tiene mucho en común, pasa mucho tiempo juntos. Bueno, nunca se arrepiente de sus pecados. ¿Y qué pasa? Pues unos meses después muere en un accidente. Y nunca se arrepintió. Y nunca volvió a la palabra de Dios. Bueno, vamos a hablar de una mujer. La mujer y su marido finalmente llegan a la edad de jubilarse. Han estado trabajando para este día por toda la vida. Tienen buen dinero, compran una casa bonita de jubilación allí en la Florida, ahí cerca de la playa. Tienen muchos planes de disfrutar de su retiro, de pasar tiempo con sus nietos, de hacer cosas juntas.
¿verdad? Compran una lancha y estas tablas, ¿verdad?, para hacer ejercicio. Y empiezan a disfrutar de su retiro allá en la Florida. Pero después de unos meses algo inesperado y muy triste sucede. El hombre, pues el marido de la mujer, empieza a sentir dolores en el estómago. Y él sabe que no se trata de la influenza. Va al doctor y después de unos estudios descubren que tiene cáncer muy avanzado. Ya es muy tarde para tratarlo. Unos meses después muere. Se queda viuda la mujer. Bueno, algo positivo sale de todo eso porque en el servicio de funeral de su marido, el sermón del pastor le toca el corazón, ¿verdad? Y ella vuelve, tenía años sin ir a la iglesia, pero vuelve a la iglesia, empieza a escuchar la palabra de nuevo. Allí en la palabra encuentra paz, la paz del perdón. Se enciende de nuevo su fe en Jesús. Encuentra consuelo, la esperanza del cielo, también fuerza para seguir adelante porque extraña mucho a su viejo. Bueno, las cosas marchan bien. También empieza a asistir a estudios bíblicos de mujeres entre semana. Conoce a unas amistades nuevas de la iglesia, otras mujeres que son cristianas y le dan buenos consejos. Bueno, un día una residente, otra mujer que vive en los mismos condominios, le invita a la mujer a jugar este deporte que se llama pickleball. Okay, esa es una mezcla de tenis y de ping pong. Y este deporte entre las comunidades aquí en los Estados Unidos de retiro está agarrando mucha popularidad. Mucha gente está en ligas y torneos y la mujer empieza a jugar. Y descubre que es bastante buena para jugar porque en su juventud jugaba mucho tenis. Entonces es parecido. Entonces toma lecciones. Tiene un instructor. Entra en una liga, torneos. Y los torneos siempre son los domingos. Entonces entra en cada torneo que puede y deja de ir a la iglesia los domingos. Bueno, sigue estudiando la palabra entre semana con su grupo de damas, pero no tanto. Ahora, sus amigas cristianas le aconsejan que pongan a Dios primero, que ponga a Dios. Tienes que poner a Dios primero. Pero no les hace caso y se va retirando de la iglesia. Y pues algo en su mente positivo llega a su vida. Allí en la liga de pickleball, conoce a un hombre de la misma edad que también juega. Encuentra amor de nuevo. Se llevan muy bien, empiezan a salir juntos. La relación progresa, sigue adelante, la romance, ¿verdad? Se va. Ahora, un problema. El hombre ese no es cristiano. No cree en Jesús, no cree en Dios y no cree en el matrimonio. Él dice, yo no creo en esto. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya llega un punto en la relación y él le invita a vivir con él sin matrimonio, sin casamiento. Ahora, ella sabe que esto es en contra de la ley de Dios y es adulterio, es fornicación y ella sabe que en el fondo sabe que está mal, pero lo ama mucho. Y ella razona, pues yo supongo que Dios quiere que sea feliz. Entonces se junta a vivir con el hombre. Por culpa deja la iglesia por completo y vive feliz por un tiempo con el hombre y unos años después ella fallece. Nunca se arrepintió de sus pecados y nunca volvió a la iglesia, a Jesús. Ahora, una pregunta. ¿Cuán importantes fueron las decisiones que tomaron esos individuos? Al observarlos, uno podría decir, o muchos dirían tal vez, ¡qué bueno para ellos! Ellos tomaron decisiones que les hicieron felices, ¿verdad? Como dicen los psiquiatras y los consejeros de hoy en día del mundo, pues hay que amarse a uno mismo, ¿verdad? Y ellos tomaron decisiones poniendo primero su propio bienestar emocional y su propia felicidad. ¡Qué bueno para ellos! Eran felices. La verdad es que los dos tomaron decisiones destrozosas, pues que cambiaron sus vidas y cambiaron sus eternidades. Ellos cambiaron unas cosas cruciales en la vida. Primero, cambiaron a quién escuchaban, en dónde andaban y en quién creían.
Los dos cambiaron esto. En vez de escuchar la palabra de Dios, pues escuchaban los consejos del mundo incrédulo. En vez de andar en los pasos de Jesucristo, andaban en los pasos del mundo incrédulo. En vez de creer en Jesús como su Dios, pues creían en los dioses del placer, la carne y la conveniencia. Pero uno podría alegar y preguntar, ¿realmente es tan importante ir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios y hacer todo lo que dice la Biblia? ¿Realmente esto es tan importante? Pues el hombre no era tan malo. Él no era feliz en su matrimonio, ni su primera esposa era feliz. Él buscó la felicidad. Buena gente, no es tan malo. Qué bueno para él. O tal vez, y la pobre viuda, ¿verdad? Como encontró el amor de nuevo. Ya no se sentía tan sola. Esto le ayudó a seguir adelante con felicidad en su vida. ¿Realmente es tan importante escuchar la palabra y andar en los supuestos caminos de Dios? Pues mis hermanos y hermanas en Cristo, es de suma importancia. Y es absolutamente 100% necesario que uno escuche la palabra y ande en los caminos de Dios. Quiero que ustedes encuentren en el boletín, la hoja, el Salmo 1, porque vamos a leer este Salmo. Quiero que mientras que yo lo lea en voz alta y ustedes ahí lo sigan, vamos a escuchar las palabras de este Salmo. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición, dice la palabra. Cuán importante es escuchar la palabra, andar en los caminos de Cristo y creer en Cristo. Cuán importante es andar con Jesús y andar en la palabra de Jesús. Cuán importante es, mis hermanos. Sencillamente es una cuestión de vida o muerte. Es una cuestión de ir al cielo para siempre o ir al infierno para siempre. ¿Qué dice la palabra? El salmo que acabamos de escuchar y leer dice que el que rechaza la palabra de Dios y a Jesús no va a sobrevivir en el día del juicio final, sino será llevado como dice la Biblia, a la perdición eterna. La Biblia dice que el que rechaza la palabra de Dios y a Jesús en el día final, cuando venga Cristo, será como paja, un pedazo de paja seca y muerta y marchitada que es sacudida al infierno. Y la mera verdad, todos merecemos ser un pedazo de paja seca y muerta que es sacudida al infierno en el día final. Hay una sola forma de sobrevivir el día final cuando Cristo venga. Y el Salmo lo dice, es quedar justo y lavado de pecado ante el juez en este día. Vamos a escuchar de nuevo lo que dice la palabra de Dios. Estoy leyendo unos versículos 4 a 6, dice: en cambio los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. ¿Cómo, mis hermanos, sobrevive uno en el día final quedando justo ante Dios, limpio de todo pecado? Pero ¿cómo quedamos justos y limpios de pecado ante Dios? Hay una sola forma: mediante la fe en Cristo, mediante la fe en Jesús. Vamos a escuchar lo que dice en el libro de Romanos. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin.
tal como está escrito. Y escuchen bien, el justo vivirá por la fe. Los que tengan fe en Jesús como su Salvador, los que tengan fe en Jesús como su Salvador, quedan perdonados de todos sus pecados y quedan justos, es decir, inocentes de todos sus pecados, lavados en la sangre de Cristo. Si tú tienes fe en Cristo, eres justo ante Dios, eres perdonado, eres lavado. ¿Y cómo uno llega a esta fe en Cristo? ¿Cómo uno se mantiene en esta fe en Jesús? Pues la Biblia nos da la respuesta allí también. Así que la fe viene como resultado de que oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. También dice en el libro de Juan, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Mis hermanos, uno llega a creer en Cristo y se mantiene en la fe en Cristo para que quede justo ante Dios y perdonado y las puertas del cielo están abiertas. ¿Cómo uno llega a esta fe? Mediante la palabra. ¿Cómo uno se mantiene en la fe? Mediante la palabra de Dios. Es la única manera. Y con razón entonces el Salmo nos dice, dichoso el hombre, dice dichoso espiritualmente, dichoso eternamente, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Hermano, hermana en la fe, ¿en dónde andas? ¿En dónde andas? ¿Con quién andas? ¿A quién escuchas? Pues que siempre andemos con Jesús. Que andemos en su palabra. Él es nuestro Salvador, ¿no es cierto? Que siempre creamos con todo nuestro corazón en Cristo para el perdón de nuestros pecados, para la salvación eterna de nuestras almas, para la certeza de la vida eterna. Que siempre, que regularmente, mis hermanos y hermanas, que regularmente estudiemos y andemos en la palabra de Dios y Dios hará crecer nuestra fe. Que seguido meditemos en la palabra de Dios. ¿Y Dios qué hará? Pues nos corregirá cuando erramos y caemos en pecado, nos llevará al arrepentimiento verdadero y nos también consolará con el perdón de los pecados, con el mensaje de la salvación. Que regularmente andemos en su casa para escuchar su palabra, para recibir la Santa Cena y Dios nos fortalecerá. Que hagamos caso a consejos cristianos, de amistades cristianas. Y Dios usará esos consejos, pues, en nuestra jornada o en nuestro viaje de fe. Y que seguidos y todos los días, con la ayuda de Dios, que andemos en los pasos de Cristo. Con la ayuda del Espíritu Santo, luchando contra las tentaciones. Y viviendo vidas de amor y agradecimiento, dando gloria a Dios. Andando con Jesús, siempre. Ahora, no es malo necesariamente andar con incrédulos de vez en cuando, porque estando en este mundo es imposible evitarlo. ¿Okay? Déjenme explicar. Dios no saca a todos los creyentes y los pone en una isla aislada, lejos de los demás incrédulos. No, Él dice, ustedes están en el mundo. Entonces, trabajamos con incrédulos a veces, vamos a la escuela con incrédulos, no todo el mundo, a veces ni toda la familia cree en Jesús. Y andamos en el mundo, vamos al mercado, a la tienda. Entonces, no es un pecado conversar con un incrédulo, no es un pecado ni siquiera necesariamente tener una amistad ligera con un incrédulo, no es un pecado salir de vez en cuando con los incrédulos. Tenemos que hacer esta pregunta siempre. Cuando tenemos interactuación, o sea, cuando convivimos con otros que no tengan la fe en Jesús, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Quién está escuchando a quién?
¿Estamos escuchando a ellos o ellos nos están escuchando a nosotros? ¿Estamos influenciando a ellos o ellos están influenciando a nosotros? Mira, Dios nos manda al mundo. ¿Okay? Dios dice que alumbremos en el mundo. Dios dice que seamos la luz del mundo, la sal de la tierra. Dios dice que en el mundo incrédulo que demos testimonio de Él. Entonces, al andar en este mundo y al convivir y tener pues convivio, ¿verdad? Y contacto con otros incrédulos en nuestra vida cotidiana, que seamos nosotros que influenciamos a ellos, no al revés. Porque cuando sucede al revés y nos dejamos llevar y empezamos a seguir y escuchar el consejo del mundo incrédulo y empezamos a andar en los pasos del mundo incrédulo, ¿qué pasa? Pues ya estamos pisando terreno muy peligroso espiritualmente. Pido que agarren las hojas de nuevo, porque vamos a leer juntos esta vez las palabras de este salmo. Salmo 1, por favor, está escrito allí. Si estás allí en casa, siguiendo en Facebook o YouTube también, agarra tu Biblia. Lee conmigo la palabra de Dios. Vamos a leer juntos lo que dice Salmo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Amigo, amiga, ¿en dónde andas? ¿Con quién andas? Anda siempre con Jesús. Anda siempre en la palabra de Jesús, porque allí hay perdón, allí hay paz, allí hay salvación, allí hay vida nueva. Anda siempre con Jesús, anda siempre en su palabra, y un día tú andarás en las mansiones celestiales, y andarás con los ángeles, y andarás con los demás santos creyentes que llegaron, y andarás en los brazos de Cristo. Y no hay mejor lugar que esto. Amén.